¿cómo es que llegas a este mundo del ESG? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Alec Muriel, ESG Developer para DNB, muchas gracias por esta conversación, por regalarnos este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Es un gusto estar en tu auditorio y por compartir nuestra experiencia aquí en DNB para todo el tema energético y de sostenibilidad. Excelente, Alec. Oye, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito de ti? ¿Cómo es que llegas a este mundo del ESG? Con gusto. Para mí siempre el tema de cambio climático ha sido fundamental y al darme cuenta que es el problema más grave que nos enfrentamos como sociedad, pues siempre quise hacer algo al respecto. Entonces, el momento de escoger carrera, decirme por qué quería el desarrollo sostenible, que justamente es el balance entre esto de cómo generar desarrollo sostenible, y pues es altamente cargado en todo el tema energético. Entonces, pues principalmente ese ha sido mi camino. Estoy en el desarrollo sostenible, de ahí entré a una firma consultora donde estuve 2 años y de ahí transicioné aquí a DNB. Oye, y justamente entendiendo tu rol como ESG Developer, platícanos a qué se dedica un ESG Developer y por qué es tan importante tener este rol en empresas como DNB. Claro, lo que hago como ESG Developer es traducir las necesidades que tienen los clientes, pero que muchas veces no saben que tienen. Es decir, en el tema de sostenibilidad actualmente hay necesidades que el mercado todavía no ha detectado y que es mi tarea sensibilizar a los clientes de estas necesidades que nos ayudan a tener mejores controles internos, a que estén mejor con sus empleados, a reducir emisiones y a cumplir con todos los objetivos internacionales que requieren todas las empresas para poder seguir la agenda global. Ahora, hablando sobre las prácticas ESG, ¿cuáles son aquellas que tú identificas como importantes? ¿Cuáles son los retos de llevar a cabo estas prácticas ESG en las empresas? Claro. Creo que aquí cuando hablamos de empresas es importante hacer la división del tamaño de empresas porque hay una diferente conciencia acerca de los temas ESG dependiendo del tamaño. Nosotros podemos ver que ahorita por temas regulatorios las empresas grandes tienen una alta conciencia de todos los temas de sostenibilidad, dado que los inversionistas están solicitando diferentes cosas con las nuevas normativas, como ahorita lo que viene el CMIF, no todo lo que ha pasado con el IFRS, las MIF S1 y S2, pero también es interesante que el tema de ESG es importante para todas las empresas medianas y chicas porque les puede dar ventajas competitivas y les permite ser proveedores también de estas grandes empresas que cada vez tienen mayor escrutinio. Entonces, dentro de tendencias podemos ver, haciendo esta división, que para todas las empresas grandes es importantísimo el tema de transición energética y todo el tema de riesgos, bueno, también de detección de riesgos climáticos, ¿no? Ya sean riesgos físicos, riesgos de transición, no cumplimiento normativo pues de grandes formas. Ahorita algo bastante no es lo que viene con el CBAM para el tema de logística internacional y tu poder calcular emisiones independiente del país que estés y que se pueda pagar impuestos de forma correcta y que bueno, no haya ventajas competitivas con temas de impuestos. Entonces, a mi parecer, empresas grandes son de esta parte de riesgos climáticos y por el otro lado impuestos a las materias primas dependiendo de la región, no por temas de sostenibilidad. Y en caso de las empresas chicas principalmente diría que son en chicas y medianas, son temas más energéticos, temas de contaminación a ríos. ¿Por qué comento esta parte? Porque creo que son las prácticas con las cuales es bastante sencillo como empresas ver un retorno económico ante las inversiones de sostenibilidad, al calcular tus factores de potencia, es una estrategia que te permita cuantificar bien tus emisiones y entender cuáles son tus impactos. Y de esta forma, como puedes reportar emisiones, también te permite ser un proveedor calificado para las empresas grandes. Y ahora, metiéndonos justamente en este tema de implementación de estos criterios ESG, ¿cómo recomiendas que deben de empezar las empresas? ¿No? Ya nos platicabas que es diferente cómo lo vive una empresa grande, mediana, chica, claro. ¿Y cómo medirlo? ¿Qué herramientas existen también? Claro, para esto es interesante porque podemos tomar varias herramientas que hay allá afuera, ¿no? O sea, algunas tanto de carácter gratuito como lo que ha desarrollado el Global Compact para tú poder ver tus impactos directamente en una página y poderte dar una idea por encima, pero considero que la forma más sencilla es muchas veces acercándote a profesionales como nosotros que te ayuden en todo este camino de la sostenibilidad y que entiendas específico cómo eso se puede volver una ventaja competitiva para tu empresa, ¿no? Porque en el tema de la sostenibilidad, a pesar de que tenemos estándares similares para todas las empresas, como podemos ver GRISAS, BTCFD, todo lo que hay alrededor de él, funcionan diferente, dado que cada uno tiene cosas específicas. Como podemos ver en la industria de cemento, pues tienen características diferentes a lo que pasaría en las energías. Entonces,
qué tanto hay de contaminación en uno o en el otro, pues es bien diferente de las fuentes. Entonces, por lo mismo, la estrategia debe ser vista de forma diferente, ¿no? Y también en la parte de todos los temas sociales es fundamental poder entender cómo se relaciona, cuántos empleados tienes, cómo se relacionan, si hay un sindicato, si no hay un sindicato, cuáles son los tipos de problemas que pueden surgir. Entonces, creo que para tener una caracterización de qué es lo que necesita hacer tu empresa en temas ESG, es muy importante acercarte a un profesional que conozca cuáles son las características específicas de tu industria para que puedas saber dónde maximizar tus esfuerzos y, como bien lo hace una estrategia de sostenibilidad, detectar tus temas materiales, hacer tu matriz y de ahí optimizar de acuerdo a ello. Porque algo que es muy importante es saber qué es lo que piden tus grupos de interés específicos de tu industria para poder avanzar en un camino sostenible en el que hay recursos finitos y que sean alocados de la mejor manera. Oye, y entendiendo justamente cómo es que las empresas emiten emisiones, si empezamos a mapear justamente cómo se empieza a dar esto, pues empezamos a detectar que el tema energético, el consumo energético se vuelve importante en las operaciones. Y en ese sentido yo quisiera que nos contaras pues un poquito el tema del gasto energético y la estrategia de la sostenibilidad. ¿Cómo recomiendas precisamente que se vaya dando este mapeo de ser eficiente de manera energética? Claro. Yo como recomendación lo que digo a cualquier empresa es que lo primero que haga es mapear sus emisiones de alcance 1 y 2, no independiente de cuál sea la situación, porque el poder medir el alcance 1 y 2 pues te permite de forma muy sencilla darte cuenta cuáles son tus emisiones y tu gasto energético, ¿no? Porque todo el cálculo de alcance 1 con tus fuentes móviles y fijas pues permites ver cuánto estás gastando en combustibles, y en la parte de alcance 2 pues principalmente en energía, cuánto es lo que estás gastando. Entonces, ya que traduces estas toneladas de CO2, pues es impresionante ver el consumo que estás teniendo, y de ahí, ya que tienes esta línea base marcada, hacer tu estrategia es mucho más sencillo porque te permite ver cuáles son los lugares en donde tienes mayores emisiones y donde más debes de poner el ojo. Y hablando futuro, ¿cuáles son las tendencias que tú ves que vamos a empezar a ver en temas de sostenibilidad? ¿Cuáles son esas tendencias y los retos que tú identificas? Claro. Para este tema de tendencias, pues vemos que estamos en un sector en el que muchas cosas se están moviendo al mismo tiempo, pero gracias a Dios estamos llegando a un punto en el que todo se está canalizando en el mismo lugar, en el que las normas financieras y también las normas de sostenibilidad se están uniendo, y que en el reporte integrado vas a tener que reportar las dos. Entonces, la primera es en la parte de reporte, que se empieza a ver la materialidad financiera dentro de la materialidad de sostenibilidad. Entonces, este empate entre las estrategias de sostenibilidad y la estrategia financiera, pues algo que se ya ha llevado a cabo durante muchos años, pero al fin lo estamos viendo de una forma consolidada y como muy puntual, que creo que es algo que definitivamente va a seguir en boga, y que también empieza a tener de forma muy estructurada todo el tema de riesgos de transición, ¿no? Y riesgos físicos, que como lo hemos visto en los últimos meses con los distintos desastres naturales, pues cada vez toma mayor relevancia, y conforme avanza el cambio climático, pues también es mucho más importante. Entonces, primero esta parte, y segundo es el alcance 3. ¿No? El mapeo de alcance 3 de emisiones, tanto en la cadena de suministro, con lo que acaba de ser hace poco Science Based Targets, y que podemos ver cómo es demasiado relevante tú mapear las emisiones de tu cadena de suministro para poder descarbonizarte, y cómo hacer presión en estos grupos, que muchas veces es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiados temas sociales que interrumpen esta transición de forma sencilla y adecuada, ¿no? Y de forma organizada, dado que los cambios a veces se necesitan hacer de forma rápida para poder descarbonizarte y llevar a cabo esta transición de la parte social en las cadenas de suministro, que es relevante y pues importante hacer cambios, ¿no? Entonces, pues siendo muy puntual en cuáles son los temas, el empate de la estrategia financiera y la estrategia de sostenibilidad. Por otro lado es el tema de descarbonización de la cadena de suministro, y creo que agregaría el último tema, que es bastante reciente pero que está tomando demasiada fuerza, que es el cálculo de las emisiones de tus proveedores en otros países. Entonces, estos impuestos transfronterizos por temas de carbono es algo que va a tomar demasiada relevancia en los próximos años, y que es fundamental que empezamos a poner el ojo, dado que ya no va a ser una ventaja competitiva producir en un país que tal vez tenga una regulación mucho menos potente en temas de emisiones, y que esa falta de cálculo pues, no te va a permitir tener una ventaja competitiva en precio, porque vas a tener que adecuarlo a los otros países, no como lo que ahorita dicta el CBAM. Oye, Alec, y ahora metiéndonos justamente, aterrizando todo esto que nos platicas en la cabeza de los empresarios, considerando estas pymes
que platicabas, y viendo que pues bueno, cerca del 90% de los empresarios en México, de las empresas, pues son pymes. Entonces, si yo soy dueño de una pyme y tengo que cumplir con la rentabilidad de mi negocio por naturaleza, y ahora nos dices que hay que también cumplir con el criterio ESG. Entonces, ¿cómo le hago yo justamente para poder continuar con mis negocios, ser rentable y además cumplir con el criterio ESG, no hacer negocios sin que el medio ambiente pague la factura? Claro. Justamente creo que ahí la premisa inicial de lo que comentas es que está peleado uno con el otro, y no es cierto. No creemos oficialmente que la estrategia de sostenibilidad aporta a los negocios una ventaja competitiva ante los demás, que ayuda a empujar al negocio a niveles que no se habían visto antes. No, como bien conocemos el tema de criterios ESG, sí está la parte ambiental, que sería toda la E, ¿no? Pero tienes toda la parte social y de gobernanza que te permite estructurar tu negocio de forma en la que evites riesgos y problemas y dificultades a futuro, lo que te vuelve mucho más competitivo y te vuelve pues, mucho más deseable para todos tus clientes, ¿no? Dado que tienes una estructura que te permite cumplir con normas. Tienes por otro lado una gobernanza que te evita tener riesgos internos, corrupción, ¿no? Después en la parte social pues, evitas problemas con comunidades locales, con tus empleados, garantizas que haya una mejor vida de trabajo dentro de la empresa. Entonces, si tú realmente tomas las guías de sostenibilidad, implementas la sostenibilidad en tu empresa, ya sea una pyme o sea una empresa enorme, lo que te ayuda es a tener una empresa mucho más robusta en todas sus esquinas. Y esta robustez en todos los puntos dentro de tu empresa te permite ser mucho más rentable y eficiente. ¿No? Hemos visto artículos y justamente es gran parte del impulso porque los inversionistas se fijan tanto en el tema ESG, es que tiene implicaciones muy buenas en la rentabilidad de la empresa. Entonces, tú implementar estas prácticas, más allá de alejarte de una rentabilidad, te acerca a ella y te ayuda a un crecimiento estructurado y sostenible que tanto no afecta a tus comunidades ni a tus grupos de interés y que pues, sea amable con el medio ambiente. Y resalto lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Las cadenas de suministro te lo exigen ya. Si no estás muy interesado en reducir tus emisiones, ya no vas a poder venderle a las empresas grandotas y eventualmente te quedas fuera del negocio. Y justamente en este entendimiento, ok, ya yo como empresario tengo mi pyme industrial, quiero descarbonizarme, y ¿cómo está la matriz energética en estos momentos? ¿Qué tantas facilidades tiene un empresario de acceder a energía limpia y de bajo costo? Creo que ahorita en el país estamos en un momento bastante interesante en el que sabemos que el 30% de la energía del país es en fuentes limpias, pero ahorita tenemos unas exigencias para poder descarbonizarnos de aquí al 2024, bueno, que están los objetivos para llegar al 35% de reducción de emisiones para el 2024, pues se tiene que crecer grandemente las energías limpias. Entonces existen pues, distintos incentivos, pero también muchísimos apoyos de la banca institucional para tú poder hacer cambios en energías limpias. No hemos visto un desarrollo y una emisión de bonos como nunca antes vista, en la cual se ha invertido en energías limpias para poder dar esta transición y tener el autoabastecimiento de las empresas. Entonces, tú como pyme en este momento es posible que tengas mucho acceso a principalmente fuentes como fotovoltaica, que puedas instalar en tus propias plantas con financiamientos a tasas muy buenas, lo cual te permite tener energía a bajo costo y limpia, ¿no? Lo que de cierta forma te ayuda en todo lo que necesitas, que es acceso a energía, reducción de costos y reducción de emisiones. Y de nuevo, eso te hace ser todavía más rentable. Claro, totalmente. Oye, y justamente pasando ese tema de la transición energética, bueno, pues ¿cuáles son los aspectos que tú destacas? ¿Cómo le hacemos para meter el acelerador en el tema de transición energética? ¿Qué mitos hay? De repente hay quien dice que no creen las renovables, que contaminan más, que no cumplen con lo que dicen. ¿Por qué de repente podemos sentir que la transición energética podría ir más adelante, más acelerada de lo que ahorita de lo que se está haciendo? Es interesante este tema de la transición en el que, pues, como bien comentas, tanto hay retos como hay oportunidades. No creo que algo bien importante que destacar es que en la actualidad la tecnología está llegando a un punto en el que nos permite hacer cosas que nunca habíamos visto antes y que también estos mitos que se tienen acerca de las energías limpias se vayan abajo, como que son caras, como que son difíciles de implementar. Tanto es así que es tan sencilla la implementación y el crecimiento de todas las energías limpias que se empieza a hacer a gran escala actualmente y que hay proyectos de cientos de millones de dólares que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces podemos voltear a ver todo lo que se ha hecho en los últimos 2-3 años y nos da
nos permite decir que sí son rentables, que sí son funcionales. No seguimos teniendo el tema de intermitencia, que es el mayor problema de las energías pues, limpias, principalmente las intermitentes, como sería solar, fotovoltaica, pero vamos a empezar a ver mucho crecimiento en el tema de almacenamiento y que grandes tecnologías han empezado a destacar en esto. Porque en el momento que logremos almacenar la energía de estas fuentes intermitentes nos va a permitir tener un crecimiento de ellas mucho mayor, porque pues, todo el periodo del día en el cual hay esta intermitencia, pues que no tengamos que utilizar fuentes que contaminen. ¿Y cuáles serían esas tecnologías que tú destacas precisamente para darle vuelta a la página en el tema de la intermitencia renovable? Creo que hemos visto en los últimos años un gran avance en baterías, principalmente el litio, ¿no? Que han hecho grandes cambios y principalmente para el autoabastecimiento. Pues vemos ya muchas empresas que empiezan a adoptar la práctica de comprar baterías industriales para cargar en el día con fuentes limpias, y en la noche usar las tarifas que pueden usar la energía que cargaron durante todo el día para en la noche utilizar este tipo de energías, y eso permite de cierta forma apoyos a que esta intermitencia se detenga. También vemos el tema de almacenamiento con pues, muchísimos tipos de baterías físicas, ¿no? Como podría ser desde movilizaciones de cemento, plantas hidroeléctricas, el cargamiento de agua, hay un sinfín de tipos de baterías nuevas, ¿no? Pero como lo que hemos visto que destaca en los últimos años es el tema con baterías de litio, y que poco a poco se van volviendo mucho más eficientes, mucho más chicas, mucho menos contaminantes, ¿no? Por el tema de que empieza a haber cadenas de reciclado para ellas y empieza a haber una forma de tratamiento para todo esto. Oye, y hablando justamente del tema, del tema climático, ya entendimos perfectamente cómo funciona todo esto en temas de negocios, pero el tema climático pues es un reto no de México, global. Sabemos que esta década es clave para tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué se tiene que hacer en tema de cooperación internacional? El mes pasado tuvimos la COP28, se discutieron muchos puntos interesantes. ¿Cuáles destacas tú y qué podemos hacer justamente en temas de cooperación y cómo México podría aportar a esto? Para eso es bien interesante, porque siempre lo que pasa con la agenda internacional es que tenemos el tema del problema de los comunes, en el cual a pesar de que tengamos países muy destacados en el tema ambiental, tenemos otros que pueden estar un poco más atrasados por temas económicos, sociales, que están resolviendo al momento. ¿No? En este momento lo que vemos es que poco a poco se va haciendo una agenda muy robusta en la que los países que tal vez ya están cumpliendo sus metas y las están sobrepasando, están empezando a apoyar a los otros países que están un poco más atrasados en esto. No, dado que es como un problema global que nos acontece a todos. Entonces esta cooperación internacional se ha vuelto muy importante. Un gran ejemplo que hemos visto de esto es lo que ha hecho la GIZ ahorita en México, ¿no? Con todo este apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo sostenible en México, y que han ayudado a la generación de múltiples proyectos para que haya inversión sostenible en el país, para que pueda haber emisión de bonos. Y como que este es un ejemplo muy claro de cómo cuando hay una cooperación de un país que tiene una robustez y que puede destinar recursos a otro, pues se pueden ver grandes cambios. Por ejemplo, ello es la taxonomía que tenemos actualmente, y que pues con ello empezamos a ver los primeros bonos muy alineados a estos bonos soberanos y sociales. Entonces, es fundamental en esto, primero decir que la cooperación es lo que nos permite crecer, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Y que algo que hay que destacar es que el país actualmente creció sus objetivos, ¿no? México tenía una línea de base para el 2024 que creo que era el 22%, y ahora la subió al 35%, que esto tiene implicaciones enormes, principalmente en el tema energético, que hace que tengamos que doblar nuestra capacidad instalada de energías limpias. Entonces está habiendo una movilización brutal. Y también que quiere decir que estamos muy comprometidos con el cambio, ¿no? Entonces, en cuanto a México, hay demasiado avance, ¿no? Siempre vamos a poder decir que se puede hacer más, y creo que esa es la misión que tenemos todos los que estamos en el medio, que nunca se nos va a ser suficiente, porque queremos que siempre haya una sostenibilidad muy clara, sostenida, y que se busquen las net zero emisiones, y que pues, sabemos que es algo urgente, ¿no? En el último reporte de la IPCC pues, vemos temas preocupantes como el 1.5, entonces sabemos que es un tema urgente, importante, y que además en el camino ayuda demasiado por todo esto que comentamos con las empresas. Entonces considero que llevar a cabo estos cambios aporta a todos, ¿no? Y es un claro ejemplo de lo que puede hacer el equilibrio, es decir, el bien para todos, el bien para uno. Entonces creo que esta agenda internacional y estos apoyos, que tanto lo que está haciendo México y el mundo, pues es muy bueno, y que nunca va a ser suficiente, pero hay que seguir esforzándonos para que cada día sea más y más. Oye, y justamente
siguiendo el tema con el caso de México, bueno, algo que hizo mucho ruido en el 2023, pues fue el famoso nearshoring, ¿no? Pero que no es muy nuevo el nearshoring, ¿no? Viene sucediendo desde hace más de una década, pero sin embargo en 2023 vimos causalidades distintas a lo que se venía viendo en años anteriores, llegando cerca de 35,000 millones de dólares en inversión, principalmente al norte del país, y que si bien esto fue denominado como el Mexican Movement, algo muy bueno para nuestra economía, abrió también mucho el debate energético, claro. El acceso a renovables, también el tema de poder garantizar energías limpias, y luego también el tema de la demanda energética. ¿Cómo le podemos hacer a nivel energético para poder capitalizar el nearshoring y que no perdamos oportunidades importantes? Claro, creo que se comenta mucho en el tema del nearshoring, entonces toda esta parte del crecimiento, del boom, pero muchas veces nos olvidamos cuáles son los compromisos que tienen los inversionistas, ¿no? Porque pensamos, se va a construir demasiado, va a haber demasiada industria, pero ¿de qué forma? Y lo que se nos olvida es que los inversionistas han firmado los principios de inversión sostenible y gran parte de la inversión que se va a alocar en México es con base en estos acuerdos, en los cuales hay ahorita compromisos muy claros de que más del 60% de los edificios que se construyan sean certificados en temas sostenibles. Entonces, nosotros tener claro ese dato y decir, de gran parte de lo que se va a construir va a tener que ser certificado, naves industriales certificadas. Entonces, primero lo que nos dice es que va a ser un crecimiento pues, muy enfocado y muy fijado en el tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si no, no podrían alcanzar esas certificaciones y que va a ser importante que el loco esté en ello, ¿no? Entonces, es algo que quiero comentar primero porque pues, si queremos hablar del tema de sostenibilidad, consumo energético, primero lo que tenemos que pensar es en eficiencia energética, ¿no? Y que es algo que la parte del nearshoring pues, está no garantizando, porque digo, se garantiza ya que está la certificación, ya que se lleva a cabo la operación de forma, ya que hay los assurance que te permiten garantizar que se ha llevado a cabo todo de forma correcta, pero esto nos da una visión de que todas estas inversiones van a tener una aportación pues, en temas muy contundentes y que van a generar mucho beneficio al país, ¿no? Primero, pues por la parte que tienen las certificaciones. Segundo, esto nos dice que van a haber mucha mayor rentabilidad, dado a que va a haber eficiencia energética. Y tercero, pues en la parte de demanda es un tema pues, interesante que ahorita tiene la CFE y todos los productores de energía, porque claramente la demanda va a crecer más del 2 o 3% que se ha visto habitualmente. Pero por lo mismo hemos visto inversiones históricas que se han comentado en los últimos días que están permitiendo que se abastezca y que se cumpla esta parte, ¿no? Entonces, como México, creo que es una de las oportunidades más grandes que hemos tenido y que nos va a permitir crecer de forma estructurada. Y para mí el saber que los inversionistas que están atrás de todo el nearshoring están comprometidos con la sostenibilidad, buscando hacer inversiones con las cuales sean certificadas y que tengan que tener este tipo de etiquetas atrás, va a permitir que sea un crecimiento estructurado en el país que nos va a traer mucho beneficio económico, pero igual grandes beneficios sociales y pues, de gestión para la gente. Oye, Alec, y justamente quisiera platicar de un tema que comentábamos off the record, que es el de la movilidad. Sabemos que justamente el tema de transporte es de los principales emisores de CO2, y luego también considerando pues qué está haciendo México para promover la electromovilidad. El año pasado cerramos ventas de vehículos de 1.3 millones de unidades, recuperando las cifras prepandemia, pero tenemos un parque vehicular que supera las más de 30 millones de unidades. Y si empezamos a ver de estos 1.3 millones cuántos son eléctricos, cuántos fueron electrificados, aún y contando los híbridos, pues estamos hablando de que menos del 4%. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el camino que debemos recorrer para promover la movilidad sostenible? Ahorita en el tema de movilidad sostenible, principalmente seguimos enfocados mucho últimamente en el tema de transicionar en energía eléctrica, bueno, con coches eléctricos, y definitivamente creo que es el camino correcto, pero hay veces que nos olvidamos de cuál es el grid eléctrico del país. Y algo que es tan importante, y yo creo que a lo que voy a seguir con estas respuestas más enfocándome en las empresas, es pensar, si nosotros queremos movernos electromovilidad, volver sostenible la parte de emisiones, es muy importante que nos demos cuenta de dónde se están cargando nuestros vehículos eléctricos, ¿no? Porque en una situación actual, si ves algunos estudios, pues todavía generan un poco de incertidumbre de cuando voy a hacer el análisis de ciclo de vida, qué es sostenible y qué no. Entonces, aquí es importante tomar ejemplos como lo que ha hecho Bimbo, decir, ¿sabes qué? Vamos a generar, electrificarnos, pero vamos a cargar nuestros coches de nuestros paneles solares,
Entonces nosotros sabemos que nuestras emisiones sí se están reduciendo porque estamos tomando la energía de un panel solar que está en nuestros techos y estás conectando toda esta cadena que permite que se haga una sostenibilidad muy robusta y que también, si tú ves en todas las emisiones de la empresa, pues haya reducciones bastante profundas. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo tus emisiones de alcance 1 de forma muy significativa y sin querer tú estás haciendo la combinación entre todo, ¿no? Tú te vuelves más sostenible porque eres independiente, tú generas tu propia energía, con eso te autoabasteces, con eso permites que funcione tu maquinaria, con eso permites que funcionen tus coches y todo lo tienes en el mismo lugar de una fuente limpia. Ahora bien, en el tema de movilización para civiles es bien diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos tal vez muchas veces dónde cargamos nuestros vehículos. Entonces, ahorita es importante y es un gran reto que tiene la Comisión Federal de Electricidad y todo el gobierno nacional en cómo vamos a cambiar cómo vamos a cambiar la forma en la que se produce energía en México. Y justamente esta matriz energética en la cual tenemos ahorita un 30% de energía limpia, pues cómo vamos a irla creciendo, ¿no? Y cómo vamos a hacer que esta transición cada vez sea mayor para que esta demanda que viene ahora de coches eléctricos, pues venga, se puedan cargar de una fuente limpia. No, porque si no, lo que únicamente estás cambiando es que estás cambiando unas emisiones de alcance 1 a que sean de alcance 2 y pues que sigan siendo similares, ¿no? Entonces creo que aquí es un reto interesante que tenemos como país y que es bien importante que nos pongamos a ver cómo vamos a dar la vuelta. Sin embargo, creo que se están poniendo los esfuerzos y vemos cada día estos esfuerzos que van a permitir que el aumento, que los costos de los vehículos eléctricos sean muy similares y que ya hay una tremenda demanda por ellas, que ya no voltemos a ver los coches de combustión interna, podamos cargarlos de forma sostenible, limpia y que vengan de fuentes que nos ayuden a todos. Porque si no, lo único que cambias es que en lugar de que la combustión se lleve a cabo en tu vehículo de forma ineficiente, se lleve de una forma un poquito más eficiente con una termoeléctrica o en una planta de ciclo combinado alterno. Claro, si yo tengo mi vehículo eléctrico y pienso que estoy dejando de contaminar, pero si esa electricidad viene de fuentes fósiles, pues no se está cumpliendo mucho la promesa ambiental, ¿no? Y precisamente en el tema de infraestructura, pues ¿cómo le hacemos y cuáles son esos retos que podemos, de los que podemos platicar, pues para precisamente fortalecer el sector energético? No nada más en temas de movilidad, que evidentemente vemos que está sucediendo en California, ya la gente está comprando carros eléctricos, pero no los pueden cargar de manera tan libre porque se les está saturando la red, ¿no? Y eso, pues, eso es algo que podría también estar sucediendo aquí o eventualmente en otras geografías. Entonces, a nivel de infraestructura, si bien no hay capital que alcance para resolver todo a corto plazo, no son proyectos de corto plazo, ¿qué sí se puede hacer para mejorar estas situaciones? En este momento creo que hay demasiadas acciones porque podemos hablar, ahorita con lo que comentas, la electrificación que estamos teniendo a nivel nacional y global trae consigo cientos de retos, ¿no? Desde, por ejemplo, la interconexión de diferentes fuentes, pues genera diferente tipo de estrés en la red, que es muy diferente a lo que estuvo planeado tal vez al inicio. Entonces tú pensar en cambiar la red de transmisión energética, pues eléctrica es muy complejo. Entonces ese sí es un problema enorme que ahorita se está llevando a cabo y que cada vez se entiende un poco mejor de cómo apoyar a que la transmisión sea más sencilla, y ese sí es un reto enorme, pero si nosotros vemos todos los retos que hay para lograr esto, pues nos podríamos llevar aquí horas. ¿Por qué? Porque podría ser desde el tema de transmisión, el tema de generación, el tema de almacenamiento, ¿no? Cómo estamos para el tema de movilización, qué tantas digitalizaciones hay, el tema de pues también las pérdidas que hay en la transmisión, no solamente por pues pérdidas normales, sino también por gente colgada de la red. O sea, podemos ver una cantidad brutal de temas alrededor de esta electrificación y temas de infraestructura. Considero que ahorita nuestro mayor reto es que la generación se vuelva limpia, y una vez que tengamos esa parte es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí los problemas a los que nos tenemos que enfrentar son más de infraestructura aduana, y que, bueno, tiene sus complejidades, pero que puede ser bastante más sencillo. Y sabiendo que la gran mayoría de la población va a estar en ciudades, pues creo que aquí algo importante es entender que el reto que tenemos que tener es, para dejar de contaminar en mayor medida y poder cumplir con los acuerdos internacionales como país, tenemos que enfocarnos en gran producción de energía, que esta gran producción de energía se vuelva limpia. Una vez que tengamos esta parte, podemos tal vez irnos a las cosas más pequeñas, que sería ver cómo meternos en las ciudades y cómo hacer estos cambios para evitar pérdidas y ser más eficientes. Pero
Oye, Ale, que yo un poquito para ir terminando, pues platiquemos un poquito sobre el tema regulatorio, cómo le hacemos para que esto no obstaculice el desarrollo del sector. Vienen en este año tiempo de elecciones, ¿cuáles serían esas recomendaciones que podríamos darle a los reguladores y a los próximos reguladores, pues para que el tema de la regulación, en vez de que sea algo que obstaculice el sector, sea algo que lo incentive todavía más? Aquí creo que el mayor tema en el que hemos tenido es que la parte de inversión de privados en temas energéticos, que han habido varios cambios en la forma en la que se lleva a cabo esto en los últimos años, por cómo está la prioridad de la transmisión energética, pero aquí creo que lo importante como regulador es pensar en cómo vamos a hacer que todos ganen. Nosotros sabemos que tenemos un sistema y tenemos inversiones millonarias que se tienen paradas por grandes empresas y también empresas tanto privadas como públicas que tienen que tener sus retornos, ¿no? Y que si no tienen esos retornos pues pueden acabar teniendo problemas financieros para distintas instituciones. Entonces tenemos que pensar en ellos, pero también tenemos que pensar cómo puede venir lo nuevo. Y cómo venir lo nuevo es toda esta parte de energías limpias y nuevas tecnologías que nos permitan apoyar más. Y para eso sabemos que tenemos recursos finitos. Entonces ahorita es un reto bastante interesante de cómo hacemos que estas inversiones que se hicieron a largo plazo puedan capitalizarse y que puedan terminar de ser rentables a su medida y que se cierre ese ciclo de tal vez estas fuentes no tan limpias para darle la bienvenida a las energías limpias, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que creo que en las próximas elecciones y los que vengan ahora como reguladores es fundamental que fijen metas en las cuales puedan tener esta visión holística y que no sea polarizada de un lado o del otro. Porque sabemos que justamente algo clave para generar desarrollo sostenible y crecimiento es ver los puntos de vista de todos y que podamos lograr acuerdos en los cuales se incentiva a todos. No, porque ahora no estamos en un punto en el que la norma puede estar solamente tal vez parada de un lado, porque el problema de esta polarización en un problema tan grave como es el cambio climático es que nos detiene. Y si no, ahora necesitamos el apoyo de todas las fuentes, tanto del sector privado y público, para poder avanzar de forma sistémica y hacia una sola dirección. Entonces, evitar las barreras de los dos lados, pero entender reglas claras para que los dos puedan jugar. No, porque justamente esa es la pelea que últimamente ha habido. Excelente, Alec. Oye, pues ya para ir terminando, pues quisiéramos escuchar tu visión de lo que se viene al futuro en todo sentido. Empieza el 2024 con dudas, con retos, con oportunidades. No sé si de tu lado traigas algunas conclusiones, nos quieras compartir tu visión, nos quieras compartir algún tema adicional que se nos haya ido, que hayamos dejado de lado. ¿Qué nos platicarías como final remark? Pues considero que en este año es importantísimo que todos pongamos mucho ojo en lo que está haciendo el CNIL y toda la implementación de todas las normas ESG para la declaración financiera, que ahora va a empezar a ser fundamental para todos. Entonces, eso como primera recomendación para cualquier empresa que esté allá afuera. Segundo, considero que es súper importante empezar a ver el tema de los impuestos para poder exportaciones e importaciones con base al carbono, que es un tema que apenas empezamos a escuchar muy poco, pero que va a ser muy fuerte en los próximos años, ya que es el que va a permitir que haya equilibrio en el comercio internacional en cuanto a emisiones. Y me emociona mucho todo lo que viene este año. Vimos que cerramos 2023 con grandes cambios, todo lo que pasó con IFRS, ¿no? Cómo se están cerrando las normas, todos los cambios que ha tenido el TCFD, que pues, de cierta forma está desapareciendo, pero para integrarse ahora a unas normas mucho más robustas y que haya muchísima estructuración en esto. Y algo que vamos a ver mucho en este año es implementación de muchas más tecnologías, emisión de demasiados bonos. Vamos a ver los frutos de la taxonomía sostenible en México. Y considero que las empresas que todavía no se han fijado en todos los temas ESG en este año sí o sí lo van a hacer, ¿no? Porque ha sido algo que tal vez se ha querido patear, pero ahora ya se vuelve normativo, ¿no? Antes era algo un good to have, ahora se empieza a volver you need to have, ¿no? Y estos cambios justamente van a permitir que las empresas pues, se fijen, pero también se den cuenta de las virtudes de esto. Tal vez para algunas va a ser un poco molesto al principio decir, bueno, es que ¿por qué tengo que hacer esto? Pero creo que ya que se metan al mundo del ESG, se van a dar cuenta que es un mundo en el que bien estructurado permite beneficios para todos los actores dentro de la organización y que con ello vienen muchísimos beneficios sociales, culturales y también económicos.
Excelente, Ale. Oye, pues muchas gracias por compartirnos temas tan importantes. Platicamos de temas muy interesantes, muy valiosos para el auditorio, para los empresarios, para las gentes de empresas chicas, medianas, grandes y también para el público en general. Pues te agradezco mucho por esta conversación. En lo personal, pues me llevo muchos aprendizajes y conocimientos y pues muchas gracias por platicar con nosotros. Te agradezco muchísimo.